yo soy Angie y bienvenidos una vez más a su canal, El Mundo a Través de Angie. Muy bien, bueno, pues como pueden ver, estoy en otro lugar, en otro lugar de donde suelo grabar. Por lo general, siempre suelo grabar en mi recámara, en donde está mi librero. Es el lugar donde yo grabo mis tutoriales de maquillaje. Y en la cama me pongo a grabar mis story time. Pero en esta ocasión lo elegí grabar aquí, en mi cocina. Y sí, porque miren ustedes, vean qué bonito, dice Día de Muertos. Y bueno, pues fue una colaboración entre mi hija y yo que pudimos estar pintando esta pared. Entonces, bueno, pues me gustó muchísimo la decoración, mis floreritos, mis calabacitas, algún fantasmita que ahorita no se ve, pero pues les voy a hacer un tour por mi cocina en cuanto termine el video para que vean cómo quedó. En esta ocasión les tengo un story time, porque yo sé que les gusta mucho el chisme, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí también, la verdad es que a mí me encanta el chisme y me encanta enterarme de la vida de otras personas. La verdad es que sí, me encanta. Cuando veo story time, generalmente siempre le doy play porque me gusta mucho conocer a las personas que yo sigo. Y bueno, para no hacerles este intro tan largo, vamos a pasar a lo que nos truje Chencha. Yo estoy grabándoles este video el mismo día que les hice este tutorial de maquillaje. Nada más me hice una colita porque miren, ya llegó mi cabellito un poco más largo. Entonces aproveché para recogerme el cabello porque estos días están medios locos. Están como que de repente hace mucho frío en la mañana y luego en la tarde está un calor que no te lo acabas. Entonces estuve grabándoles tanto, les grabé con 3 videos en un solo día, favoritos del mes de agosto, septiembre y octubre. Este story time vamos a platicar de Día de Muertos y sí Halloween, pero no tanto, porque les voy a decir que yo vengo de la Ciudad de México y entonces en la Ciudad de México, en la colonia donde yo nací, no se festejaba el Halloween. Digo, esto de festejar el Halloween, la verdad es que tengo poquito de integrarlo a una tradición familiar, pero no por eso olvido mis raíces y festejo, por supuesto, el Día de Muertos. Y sí, amigos, este story time se va a tratar de cómo festejaba yo el Halloween, o en este caso, cuando era niña, el Día de Muertos. Como les estaba platicando, cuando yo era niña, ya hace muchos miaus, en ese entonces yo me acuerdo que el Día de Muertos no se pedían dulces en la calle, por lo menos de la parte de donde yo vengo, que es la colonia Moctezuma, en la Ciudad de México no se pedía Halloween, se pedía calaverita, amigos, ¿sí? Calaverita era lo que se pedía en aquellos tiempos, cuando yo tenía entre 7, 8 años. Y me acuerdo que cuando mi mamá me decía que la acompañara al mercado, porque en la Ciudad de México hay un mercado o hasta 2 mercados por cada colonia que existe allá. Allá el mercado no es un mercado sobre ruedas como aquí en León, Guanajuato. En la Ciudad de México hay muchos mercados y los mercados es donde está la fruta, la verdura, la carne, los abarrotes, todo en un solo lugar. Y bueno, en ese mercado me acuerdo que cuando mi mami me llevaba al mercado, me llevaba con la intención, exactamente el 1 de noviembre o el 2 de noviembre, me llevaba con la intención de que yo pidiera calaverita. Yo les pedía calaverita a los tenderos, a las personas que estaban en el mercado, al que vendía la fruta. Mi mamá tenía una marchanta que le decían, bueno, no sé si así se llamaba, pero le decían Doña Chala. Sí, Doña Chala. Esa señora era muy fea. Me acuerdo que cuando yo estaba chiquita, ella tenía unos tambos así enormes donde metían, era un contenedor así grandote. Bueno, imagínense, me llegaba
Yo lo veía y me llegaba como por aquí, el tambo. Ahí guardaban todo lo que era granos, frijol, arroz, habas, lentejas, todo tipo de granos para cocer. Y me encantaba, amigos, me encantaba meter mis manos en esos botes y estar en el arroz. ¿Alguna vez han hecho eso? Si no lo han hecho, háganlo, se siente muy rico. Es como una terapia antiestrés. Yo me acuerdo que yo metía mis manos y las metía y las hacía así. Sí, frotaba las manos, tanto en el arroz. Me gustaba mucho meter las manos en el arroz o en el frijol. Y esa señora me regañaba y me decía que no hiciera eso, que porque no estaba bien, ¿no? Y bueno, pues me regañaba. Y me acuerdo que para esos entonces, esa señora, yo le decía, mami, ¿qué es esto? Porque eran algunas semillas que pues yo no conocía. Y yo le decía, mami, ¿qué es? Y la señora Chala me decía, son tones. Y yo, ¿tones? ¿Y qué son los tones? Tones para los preguntones. Y yo, jaja. Bueno, en realidad, amigos, yo estaba muy chiquita, entre 6, 7 años. Y la verdad es que cuando me decía son tones, yo no la entendía. Yo decía, ¿qué serán los tones? ¿Serán dulces? ¿Serán chocolates? ¿Serán algo que se come, algo que se cose, que se le pone sal, que se le pone en una tortilla? ¿Qué son los tones? La verdad es que yo no sabía qué eran los tones. Pero siempre me decía, son tones. Y yo, ¿cuáles tones? ¿Qué son tones? Tones para los preguntones. Pero me lo decía muy seria. Entonces, pues yo siempre creí que los tones era algo que se comía. Y pues no. Ya cuando crecí, yo dije, mugre vieja. Siempre me estaba diciendo esas cosas. Y era para, pues sí, para cotorrearme. Entendí lo que eran los tones. ¿Ustedes sabían que eran los tones? Coméntenme aquí abajo quién sabía que eran los tones. Y que en ese momento, en vez de usar bolsas de plástico como ahora las usan, no se usaba eso. Se usaban lo que eran los famosos cucuruchos. ¿Quién se acuerda de los cucuruchos? Hoy de plano ya estoy muy vieja. Bueno, yo creo que sí, ya estoy un poco viejita, pero bueno, se estilaban los cucuruchos que eran, se los voy a estar poniendo por aquí. Los cucuruchos eran de papel de estraza, que era un papel como café. Se envolvían y se hacía como un pico. Ya nada más lo hacían como, los doblaban como si fueran triángulos. Y luego era una cosa así. Entonces podía haber de a kilo, de a medio kilo y de a cuarto o de a 100 gramos. O sea, era un cucurucho así, así, así y otro así. Ahí era donde mi madre compraba el frijol, el arroz, las lentejas, en esos famosos cucuruchos. Y bueno, como les decía, mi mamá me llevaba a ese mercado y siempre yo llevaba una caja. Era una caja de cartón de zapatos, literal. Por a ver si encuentro por ahí alguna y se las voy a estar poniendo aquí. Ojalá que sí. Pero a mí mi mamá no me ayudaba, ni mi papá tampoco me ayudaban. Pero yo recortaba hagan de cuenta esto. Recortaba los ojitos, pero en triángulo. El otro ojito, su triangulito aquí y su sonrisa. Obviamente este es de 2, ¿no? Pero supongamos que esta era solo de una. Y era una caja de zapatos. En la parte de atrás no estaba hueco. Entonces yo iba con mi caja así, hagan de cuenta como si fuera esto. Y en la parte de atrás de lo que era la caja, yo le metía una vela. Una vela, así. Entonces yo se la ponía, hagan de cuenta esto, así. Yo se la ponía. Y esa velita era una vela pequeña y le hacíamos un hoyo en la parte de arriba de la caja de zapatos, pues para que pudiera respirar la mentada vela, ¿no? Porque si no, pues se apagaba. ¿Me da para mi calaverita? ¿Por qué se decía, me da para mi calaverita? Lo que pasa es que en esos tiempos había, bueno, sí, ahorita todavía existen. Si ustedes se van al centro o a cualquier mercado sobre ruedas o en algún lugar aquí en México, en Día de Muertos siempre se ponen los famosos alfeñiques.
Quien no conozca qué son unos alfeñiques, aquí se los voy a estar poniendo qué son los alfeñiques. Y ahí vendían lo que eran las calaveritas, que son estas, como esas que tenemos aquí. Pero eran calaveritas así chiquitas, no sé, una cosa como esta. Eran calaveritas de azúcar. Ahora ya existen de chocolate, de alegría, o sea, de amaranto. Y las tradicionales, las típicas calaveritas eran calaveritas de azúcar. Y esas calaveritas, pues bueno, se acostumbraba a que pidieras dinero para comprarte una calaverita de dulce. Entonces imagínense, yo de 6, 7 añitos, yo le decía, ¿me da para mi calaverita? En el mercado mi mamá me llevaba a propósito para que yo pidiera mi calaverita. Entonces, en la ranura que tenía la caja, ahí me metían el dinero. Entonces, era un sistema mimetizador de esa caja, donde cuando la volteabas, tenía una canastita arriba pegada a un lado de la vela, donde caía el dinero, como si fuera una alcancía. Entonces, se escuchaba cómo caía el dinero. Así poco a poco me iba yo haciendo de mi dinerito para comprarme mi calaverita. ¿Cómo ven? Bonito, ¿verdad? Y luego pues daba la noche y en la noche, bueno, todo el día, ese día para mí era día de júbilo, era día de fiesta, porque yo salía con mi caja y como no había clases en esa época, daban el 1 y el 2 de noviembre. Ahorita creo que nada más dan el 2 de noviembre. Pero en aquellas épocas, el 1 y el 2 de noviembre se daba ya por asueto, o sea, no había clases. Entonces, bueno, pues yo me iba a la farmacia, a la papelería, a la tiendita, a la tortillería, todos los negocios que estaban al lado de mi colonia, de mi casa, a los alrededores. No iba yo muy lejos. Amigos, no existía tanto los secuestros. Sí había, siempre ha habido, yo no digo que no, pero en esos tiempos, en inicios de 1980, no existía tanta malicia como hoy en día existe, amigos, ustedes lo saben. Bueno, los que son de mi edad se han de acordar que yo de alguna manera, y muchos de los que quizás me estén viendo, se han de acordar que los dejaban salir a la calle y podíamos andar en bicicleta en colonias abiertas, no necesariamente privadas. Por lo menos yo fui una niña que creció con una colonia donde podía andar en bicicleta en toda la colonia. Ya cuando tenía alrededor de 10, 11 años, a mí me dejaban andar por toda la colonia. Entonces en esa época pues yo me iba a la tiendita de la esquina, por lo menos unas 2 o 3 cuadras alrededor de donde yo vivía. Todos los negocios y todos los establecimientos pues me gustaba ir y pedir mi calaverita. No les miento, amigos, yo creo que yo llegué a juntar, ahora verán, como para unas 5 o 6 calaveritas de dulce. Y cuando me iba súper bien con el dinero que nos daban, me podía yo comprar una calaverita de chocolate. Pero imagínense, en esa época mi mamá pues no se preocupaba de que si iban a robarse a su niña, de que si le iban a hacer algo, de que si la iban a toquetear o que si algún fulano se la llevara. Digo, yo sé que siempre ha existido eso, sin embargo, mi mami no tenía miedo de que pasara ninguna de ese tipo de situaciones. Déjenme como un poquito. Ya para cuando yo ya tenía un poquito más, bueno, en esa misma época, en esos mismos años, recuerdo que mi familia, pues, se juntaban todos a partir del famoso pan de muerto. Era muy tradicional hacer su chocolatito de chocolate abuelita. Y no existían los panecitos individuales, eran unos panes, pues hasta ahorita todavía siguen existiendo, unos panes así grandes, que eran los panes que se vendían en aquel tiempo. Pero fíjense que nosotros hacíamos una fiesta. En mi casa siempre hemos ido, yo les he platicado en otros story times, que a mi papá le gustaban muchísimo las fiestas. Pues desde niños, y no era la excepción, que se juntaran todos los niños para disfrazarse en Día de Muertos. Entonces ya se empezaba a hacer como una mezcolanza entre Halloween, entre Día de Muertos. Por aquí les voy a estar poniendo unas imágenes de su servidora vestida de La Llorona. Yo tendría como unos 10 años.
cuando hice mi primera comunión. Mi vestido era de manga así larga, llegaba la manga larga, era aquí pegadito y todo recto. Llegaba la manga larga, era aquí pegadito y todo recto. Y yo me sentía fascinada con mis mangas largas, ¿no? Y nos ponían unas crinolinas. Claro que cuando nos sentábamos, las crinolinas pues se levantaban. Pues todos los calzones... Ándele, ya estoy tirando el set. Todos los calzones se enseñaban. Nos sentábamos, las crinolinas se levantaban, enseñábamos los calzones. Y pues no nos podíamos sentar prácticamente cuando traías esa crinolina. Entonces, ese vestido, pues mi mamá lo guardaba. Y ese vestido nos sirvió a nosotros, adivinen, pues para disfrazarme de la Llorona. Me acuerdo que nos poníamos rímel, mi hermana Alicia y mi hermana Chela. Un saludote a mis hermanas que me están viendo. Nos ayudaban a ponernos lápiz negro y nos hacíamos aquí unas ojeras y nos despeinaban así todas, así nos paraban los pelos. Y yo me acuerdo que yo lloraba, según. Yo lloraba porque pues era la Llorona. Y traía una vela. ¿Por qué traía yo aquí una vela? Pero imagínense así. Así. Así salgo en mis fotografías. ¿Qué pensaba yo en ese entonces? No me pregunten. Pero yo era la Llorona. Entonces nos gustaba muchísimo hacer sketches. ¿Qué más les puedo platicar? Eran fiestas infantiles donde daban chocolate, pan de muerto y bueno, los adultos echaban sus buenos drinks. Y nosotros en este tipo de fiestas pues nos gustaba mucho arreglarnos para ese día, el Día de Muertos. Me da mi calaverita, entre mis cajas de cartón y entre la colonia Moctezuma, que fue donde yo crecí. Así era prácticamente pues cada año. Ya para cuando yo fui creciendo, digamos que las fiestas de Halloween era lo que rifaba, ¿no? Era lo que pues más llamaba la atención. Yo me acuerdo que eso se prestaba mucho para hacer en esa época las famosas tocadas. Y ustedes van a decir, ¿tocadas? ¿Tocadas de qué? Bueno, era un DJ que se rentaba el patio de cualquier casa de ahí de la colonia, ponía sus luces, sus bafles, se metía a un cuarto y se ponía a mezclar. Te cobraban, no sé, unos 20 pesos, más o menos, 100 pesos, entre 50 a 100 pesos te cobraban para que tú asistieras a una famosa tocada. Y no era más que un baile, era una tardeada, de alguna manera llamarlo así. Y tú podías entrar y salir porque, ¿qué creen? Tenían un sistema de control bastante bueno. El sistema de control, les voy a decir en qué consistía. Tenían ciertos sellos, por ejemplo, si era el sonido Marshall, o si era Marshall, pero eran unos DJs que se rentaban, ese era su negocio. Pero los voy a estar poniendo por aquí abajito, porque la verdad es que no me acuerdo cómo se llamaban en este momento, pero había muchísimos. ¿Cuál era el chiste? Pues pagabas una cuota como de entre 50, 60 pesos, te ponían un sello, literal, como vaca, y tenían el nombre de cada sonido, de cada DJ, por decirlo así. Entonces, a la hora que tú pagabas tu entrada, te sellaban y ya podías pasar. Amigos, no había nada, literal, eran casas vacías o cocheras muy grandes. En esa colonia había casas muy grandes en donde se hacían esas tremendas fiestas. Imagínense, ni siquiera te vendían un refresco o una bebida o alguna botana, no te vendían nada, era un patio, punto, san, se acabó. ¿Qué hacíamos nosotros de chavos? Pues va a haber un Halloween, o va a haber una tocada por el Día de Muertos o por el día de Halloween. Y era ir y bailar esas canciones del momento donde rifaba Timbiriche, donde era el boom del rock en español. El tú y yo somos uno mismo, wow.
Eurythmics era quien tocaba también, quien sonaba en ese momento. Sonaba Soda Stereo, Charly García, Enanitos Verdes. Imagínense todo ese tipo de música que en esa época sonaba. Estaba de moda YouTube en ese tiempo, The Cure también, del break dance. Era la moda del break dance. Y bueno, pues sacaban sus pasos, ya saben, matadores, donde solamente fumabas y bailabas. Y la gente que quería pues ponerse alcohol, alcoholizarse, pues se salía, iba a una vinatería o una vinícola, que aquí lo llaman vinícolas. Allá en mi rancho, en la Ciudad de México, le llamábamos vinaterías o vinatas. Pues iban y compraban su alcohol y afuera se ponían a chupar, se ponían drinks, ya saben, y ya se metían ebrios a la tocada. Pero ahí en las tocadas no les dejaban meter alcohol. Era lo único que no estaba permitido, meter alcohol. Sí podíamos fumar, pero no meter alcohol. Y bueno, amigos, pues, ¿qué les cuento? Que un buen día, andando ya con mi esposo, con Gustavo, nos invitan a un Halloween, que era una fiesta igual, ¿no? Era nada más el pretexto del Halloween. Y nos invitan y yo me voy a esa fiesta. Y en esa fiesta pues empezamos a tomar, porque sí había alcohol. La verdad es que a mí no me ha gustado nunca tomar. No he sido una persona que le guste el alcohol. La verdad es que no. Sin embargo, pues sí me llegaba a echar alguna por ahí. Y en ese tiempo Gus me llevó a mi casa. Yo ya venía media entonadilla con 2 de mis sobrinos, porque yo tengo sobrinos que son de mi edad más o menos. Y llegamos a la casa y estaba pues mi cuñada. Mi cuñada vivía en la parte de atrás de mi casa. Entonces ella estaba despierta y nos saludó a 2 de mis sobrinos. Era una mujer, un muchacho y yo. A 2 de mis sobrinos y bueno, pues nos dijo, ¿quieren seguir tomando? Ahorita les saco una botella. Y me acuerdo que en esa época estaba súper de moda. Ustedes se acordarán, los que son de mi edad, se acordarán que estaba de moda el Azteca de Oro, que era un brandy. Entonces te hacían la famosa cuba y le ponían limoncito, sin agua mineral, porque como no me gusta tomar, para mí si estuviera más dulce, pues mejor. Entre menos supiera vino, pues mejor. Entonces empezamos a echar nuestros drinks con mi cuñada. Me parece que fue una de mis primeras borracheras que yo me he puesto en toda la vida, amigos. Pero les estoy hablando que fue una borrachera que no me permitía ni siquiera hablar. De verdad, era una cosa espantosa. Yo creo que por ese tipo de situaciones a mí no, yo paso con las borracheras, ¿eh? Yo empiezo a sentir las manos dormidas y párale, yo solamente soy de 1 o 2 copas de lo que me des, solamente máximo 2 me puedo tomar, más no me tomo porque se me empiezan a dormir los brazos y eso es un mal síntoma de que me voy a sentir mal. Empiezo a sentir como el vértigo y honestamente no es una sensación que a mí me guste. Entonces, bueno, me he puesto pero una borrachera, que yo recuerdo que del patio de donde mi cuñada vivía, pues hagan de cuenta que era la casa de mi mamá, era un patio muy grande en la entrada, que era la cochera que daba a la calle. Estaba la casa, que estaba en medio, y luego en la parte de atrás había un patio, pero era un patio muy grande. Imagínense, en ese patio crecía a la mitad un árbol enorme que daba unos frutos y daba hojas hermosas y una sombra impresionante. Ese árbol estaba exactamente a la mitad del patio de mi casa. Imagínense, todavía en la parte de atrás, una de mis hermanas construyó un departamento, porque se podía hacer un departamento con todo su cocina, una habitación y su baño. Entonces imagínense nada más lo grande que estaba mi casa. Ahí en ese lugar era donde estábamos tomando. Imagínense cómo me habré ido de ahí, que no pude llegar a mi recámara, amigos. No pude llegar. Recuerdo que salí de ahí,
de la casa de mi cuñada y salí toda así como trastabillando, cayéndome y yo veía a lo lejos, yo creo que eran unos 20 pasos más o menos para llegar a lo que era la parte de atrás de mi casa y entraba y ahí por la parte de atrás estaba luego entrando a unos 5 o 6 pasos más del lado izquierdo estaba mi recámara. No pude llegar. Simplemente mis piernas me dejaron de funcionar, así como se los cuento. Yo recuerdo muy bien que yo me recargué así en la pared. Hagan de cuenta que esta pared es el departamento de mi cuñada. Entonces me recargo y me voy bajando, hasta llegar al piso. Mis rodillas las puse aquí. Me quedé dormida. De verdad, me quedé dormida. Ya no pude llegar. Era como escasos 20 pasos hasta mi recámara y no pude llegar. Yo lo único que recuerdo en ese tiempo, en ese momento, que mis dos sobrinos, que estaban igual de borrachos, y recuerdo que uno de mis sobrinos, que era casi de la misma edad que yo, un poquito más chico, se acerca y me dice, tía, vámonos a tu cuarto. Y yo, vámonos a tu cuarto. Y yo no sabía, no podía yo hablar. Pero ¿saben algo? No sé, las personas que se han puesto borrachas en su vida me estarán entendiendo que muchas de las veces estás tan ebrio, estás tan borracho, que tu mente sí está consciente. Tu boca no te salen las palabras, no puedes articular palabra, pero en tu mente sí. Podías articular las palabras, podías pensar, incluso podías saber qué estaba pasando. Entonces, pero pues no me entendían porque mi boca no me respondía y por supuesto menos mis piernas para poderme parar. Entonces recuerdo que mi sobrino me jala, me agarra de hombros y me va arrastrando como puede y me lleva hasta mi recámara. Entonces en esa época pues mi cama estaba en el piso, era un colchón que estaba en el piso. Entonces mi sobrino me lleva arrastrándome y me quiere acostar, pero no le da tiempo o no puede sostenerme por mi peso. Entonces yo me acuesto en el piso, la mitad de mi cuerpo estaba en el piso y la otra mitad de mi cuerpo estaba en la cama. Quiere decir que de aquí para acá yo estaba acostada en el colchón. Literal, este era el colchón y yo así, con los pies en el piso. Fue lo más que pudo hacer, ¿no? Yo se lo agradezco muchísimo. Me da mucha pena platicárselos, pero se los voy a platicar. Obviamente, ¿qué pasa con un borracho? Pues vomita, ¿verdad? Y pues yo lo único que alcancé a hacer es hacer esto y pues vomité. Y yo decía, Dios mío, qué asco, qué vergüenza, no puedo con esto, Dios, ayúdame, ya no quiero sentir esto, no quiero sentirme así, me siento muy mal, ¿dónde están mis sobrinos? ¿Qué les está pasando? Y de repente escucho en el baño que se empiezan a pelear, los dos. Empezaron a pelear y uno decía que se quería morir, pues sí, en la jarra, pues, ¿no? Empiezan a salir los sentimientos profundos, ¿no? De cada persona. Y pues él decía que se quería morir. Y se puso a llorar. Y yo escuchándolos, amigos, escuchándolo ahí acostada. Y yo me quería parar, pero obviamente pues mi cuerpo no me respondía. Mi cuerpo no me respondía, mis piernas no me respondían. Entonces escuchaba, me voy a matar, ya no quiero vivir. Y mi sobrina le decía, no te mates, espera. ¿Saben qué era, amigos? Que la otra pensó que se estaba queriendo quitar la vida. Le había salido sangre de la nariz a uno de mis sobrinos. Entonces cuando se estaba lavando la cara, empieza a gotearle la sangre. El otro, pues mal viajado, o a veces el querendón o el risueño, depende de cuál te tomes, si la risueña o la llorona.
o la enojona. Entonces, bueno, pues él quería matarse. ¿Cuál no se mató? Obviamente no, o sea, eran berrinches de chamaco. Él tendría como unos 16, 17 años. El caso es que mi sobrina se desespera y viene, es que se quiere matar. Y yo, no, espérense, dile que no. Pero yo según le decía, obviamente no podía articular una sola palabra de eso. Entonces, pues, se transcurrió la noche, yo me quedé dormida, con la angustia, por supuesto, con la angustia de saber qué le estaba pasando a mi sobrino. Pero bueno, o sea, me quedé dormida. Al otro día se levantan mis sobrinos, los dos, muy contentos. Tía, ¿quieres barbacoa? Vamos a desayunar barbacoa. Cerca del mercado de donde yo vivía había un local donde vendían una barbacoa, amigos. Deliciosa. Entonces nos fuimos a comer unos tacos de barbacoa y un consomé de barbacoa para la cruda. En ese momento fue cuando yo les pregunté qué caramba les había pasado y qué relajo traían en el baño. Y bueno, pues ya él me explicó que le había salido sangre y que la otra se había espantado y que él le había dicho que se quería morir, que porque su mamá, que porque su papá, que porque la vida, que porque, en fin. Y la otra toda se asustó. Y bueno, el caso es que pues no pasó nada, solamente le había salido sangre de la nariz y eran malacopas, nada más. Es todo lo que les había pasado. Y pues bueno, esa fue una de tantas noches que yo festejé Halloween, el Día de Muertos. Y una de las primeras veces que yo me puse borracha, amigos. Les voy a decir que esas cosas solamente me han pasado 2 veces en mi vida. Imagínense, 2 veces en mi vida me he puesto borracha. Y hace muchos años, muchos. Les estoy hablando que fue como en el 80, como el 1990, imagínense, estamos en el 2020, así que échenle cuentas. Así es de que yo la verdad es que paso con el alcohol. Yo les pido a todos ustedes que me están viendo, pues que también pasen con el alcohol y que pues tengan mucho cuidado cuando estén tomando, con quién están tomando. Desgraciadamente la vida en la que estamos en estos tiempos, en este momento, no son tiempos para confiar en cualquier persona, por desgracia. En la época en la que yo viví mi adolescencia era una época completamente diferente, donde la gente todavía se portaba un poco más decente. Ahora ya no. Ahora solo esperan a que la chica se sienta borracha para poder abusar de ella. Y la verdad es que eso es muy triste. Yo ahora que recuerdo ese tipo de cosas que yo hacía de chava, le doy gracias a Dios de que de verdad nunca me pasó nada y que sí puedo estar en este momento con todos ustedes, pues platicándoles a ustedes solamente como una anécdota de lo que pues de alguna manera viví. Y que sí estuve expuesta, sí, muchas veces estuve expuesta. Desgraciadamente yo pues no lo imaginaba, vives en una inconsciencia de chamaca tonta, chamaca estúpida, ¿no? Porque uno no piensa, no mides el riesgo que puede llevarte una situación como esa. Y bueno, amigos, pues en realidad esa es una pequeña historia que yo les quise compartir ahora que estoy vestida de bruja y con este look de Halloween. Sí, quise aprovechar para platicarles cómo se vivía en mi niñez, lo que es la época del Día de Muertos. Obviamente, mi mamá ponía su altar de muertos, eso es algo de tradición de toda la vida de mi familia, que poníamos un altar de muertos para todos aquellos familiares que fallecieron. Siempre había una vela, siempre había una vela prendida, un pan de muerto, incluso pues algunos guisaditos por ahí para esta persona tan especial que se había ido al cielo. Mi mami siempre fue una persona que ponía su altar de muertos. Hoy por hoy yo sigo su tradición y yo tengo
siempre, siempre, siempre esa tradición aquí en mi casa, mucho antes que existiera Coco y que la gente dijera, wow, todo esto pasaba en el Día de Muertos, sí, muchísimo antes de todo eso, desde que yo formé mi familia, en ese momento yo seguí la tradición de casa. Y bueno, pues mis hijos crecieron viendo esas cosas, crecieron pensando, yo les decía que ellos absorbían la comida, que ellos la olían y la absorbían, no necesariamente la comían, sino la olían y se la penetraban en su alma, en su espíritu, y era de la forma en que ellos comían toda la comida que yo les ponía. Pues bueno, hemos llegado hasta el final de este Story Time. Yo espero de verdad que les haya gustado, y si es así, por favor, regálame un like. Muchas gracias. Y bueno, no se te olvide suscribirte, picar a la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo subo un video. Te llega una notificación a tu teléfono o a tu correo electrónico cada cuando yo subo videos en el mundo a través de Angie. Fue un placer, amigos, haber estado platicando con ustedes. De verdad, me encanta poder platicar con todos ustedes. Es algo que yo disfruto muchísimo. Yo me los imagino a todos del otro lado de la cámara escuchando mis historias y me da mucho gusto. La verdad que sí. Los quiero mucho y muchísimas gracias por mirar. Adiós.